Hola chicos, vamos a ver los ejercicios correspondientes a su clase de física. Recuerden que tenemos una parte 1 y una parte 2. La primera es sobre los conceptos de electricidad y la segunda sobre las leyes de electricidad. El primer problema que tenemos es sobre el campo eléctrico, que se denota con la letra E, y dice lo siguiente. Una carga de prueba de 3 por 10 a la menos 7 coulombs, esta C significa coulombs, que es carga, recibe una fuerza horizontal hacia la derecha, es decir, que la está moviendo hacia la derecha, de 2 por 10 a la menos 4 newtons. Les pregunta cuál es la magnitud de la intensidad del campo eléctrico en el punto donde está colocada la carga de prueba. ¿De acuerdo? Entonces, imaginemos que tenemos nuestra carga y está recibiendo una fuerza que la mueve hacia la derecha. Entonces, los datos que tenemos es Q de carga de la carga, F, que es la fuerza que se le aplica a la carga, y E es lo que queremos conocer. Entonces tenemos la siguiente fórmula que viene ahí en las diapositivas, que dice que el campo eléctrico va a ser igual a la fuerza entre la carga. ¿De acuerdo? Entonces lo único que hacemos es sustituir. Entonces nos quedaría que E va a ser igual a 2 por 10 a la menos 4 newtons sobre 3 por 10 a la menos 7 coulombs. Entonces, haciendo la operación en nuestra calculadora, nos quedaría que el campo eléctrico es 6.66 por 10 a la 2 newtons sobre coulombs. Entonces, las unidades del campo eléctrico son newtons sobre coulombs, ¿de acuerdo? Entonces, lo único que tienen que hacer es leer el problema, ver qué datos les da y buscar la fórmula que van a utilizar, ¿de acuerdo? Muy bien. El siguiente problema, igual sobre el campo eléctrico, nos dice que la intensidad del campo eléctrico producido por una carga de 3 por 10 a la menos 6 coulombs en un punto determinado tiene una magnitud de 6 por 10 a la 6 newtons sobre coulomb. Aquí este campo eléctrico es producido por esta carga. ¿A qué distancia del punto se encuentra la carga? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a suponer que tenemos otro punto en el que medimos este campo y queremos saber qué tan lejos está la carga para que nosotros sintamos este campo que se produce. Entonces, igual, vamos y ponemos nuestros datos, donde Q es la carga de 3 por 10 a la menos 6 coulombs. El campo eléctrico E va a ser 6 por 10 a la 6 newtons sobre coulombs. Y finalmente está K, que es una constante. Recuerden que en las fórmulas les había dicho que más adelante les iba a decir cuánto valía, pues esto vale. La K vale 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulombs cuadrados. ¿De acuerdo? Esta K se repite en toda la parte de electricidad. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar va a ser la siguiente. Recuerden que les di diferentes fórmulas, entonces depende de qué les pidan o qué datos les den, ustedes tienen que buscar qué fórmula van a utilizar. En este caso, como habla de distancia, tenemos que buscar una que nos dé distancia. Entonces, la fórmula que usaríamos sería E es igual a K por Q sobre R al cuadrado. R siendo distancia, ¿de acuerdo? Entonces, lo que nos pide es la distancia del punto conocido al que se encuentra la carga. Entonces, despejando por pasos. Recuerden que si está dividiendo, pasa multiplicando, ¿sí? Y esta E que está multiplicando también pasa dividiendo. Entonces nos quedaría R cuadrada igual a K por Q sobre E, que es el campo. Entonces, sustituyendo en nuestra ecuación, nos quedaría 9 por 10 a la 9 por 3 por 10 a la menos 6 sobre 6 por 10 a la 6. Todo esto nos quedaría como que R cuadrada es igual a 4
0.5 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Entonces fíjense qué pasa con las unidades. Aquí este newton se nos va con este newton y este coulomb se va con este coulomb y con este. ¿De acuerdo? Entonces solo nos quedarían metros cuadrados. Reacomodando las unidades, 45 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Pero nosotros queremos la R solita. Entonces si está al cuadrado, su operación inversa es sacar raíz. Entonces sacamos raíz de un lado y sacamos raíz del otro. Por eso le sacamos raíz al 45 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Entonces al final nos quedaría 6.7 por 10 a la menos 2 metros. Recuerden que la distancia nos va a quedar en metros. Y si lo queremos cambiar a otras unidades, nos quedaría como 6.7 centímetros. Entonces la distancia del punto en el que se encuentra la carga va a ser de 6.7 centímetros. ¿De acuerdo? Ese sería todo de este problema. Vamos a ver ahora ese otro problema que nos dice que una esfera metálica cuyo diámetro es de 20 centímetros está electrizada con una carga de 8 microcoulombs. Cuando vean esta U chistosa, es micro. Entonces tenemos 8 microcoulombs distribuida uniformemente en su superficie. Recuerden que las cargas se distribuyen en la superficie, es otra cosa de las que vimos. Y les pregunta cuál es la magnitud de la intensidad del campo eléctrico a 8 centímetros de la superficie de la esfera. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que van a tener va a ser nuestra esfera, que va a tener un diámetro de 20 centímetros y la carga que nos interesa va a estar a 8 centímetros de la superficie. Aquí va a estar nuestra carga. Sí, por ahí. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que encontrar, pues tenemos que nuestro diámetro es de 20 centímetros y nuestro radio o nuestra distancia del centro a la superficie van a ser 10 centímetros. Nuestra carga es 8 por 10 a la menos 6. Este microcoulomb significa por 10 a la menos 6, ¿de acuerdo? Entonces siempre que vean micro, se refiere a 10 a la menos 6. Nuestra K siempre va a ser la misma, 9 por 10 a la 9 newtons metro cuadrado sobre coulomb cuadrado. Y al final la distancia real va a ser 10, los 10 centímetros que son el radio, más 8 centímetros que es cuando esto está afuera de la esfera, ¿sí? Entonces la distancia que buscamos sería a los 18 centímetros. Entonces utilizamos la misma fórmula del problema anterior, solo que aquí se nos pide el campo eléctrico, entonces no hay necesidad de despejar. Pondríamos los datos tal cual. La K de 9 por 10 a la 9, nuestra Q de 8 por 10 a la menos 6 y nuestra distancia, recuerden las unidades, hay que cambiarlas a metros. Entonces nos quedaría entre 0.18 metros al cuadrado. Y todo eso al final nos daría un campo de 2.22 por 10 a la 6 newton sobre coulombs. Entonces, eso sería una parte del campo eléctrico. Si se fijan con las fórmulas, pues igual ven los datos que les piden y hacen su despeje o solo sustituyen. Ahora, pasando a la parte del potencial eléctrico, que se denomina con la letra V, vamos a resolver estos problemas. Dice, para transportar una carga de 5 por 10 a la menos 6 coulombs desde el suelo hasta la superficie de una esfera cargada, se realiza un trabajo de 60 por 10 a la menos 6 joules. ¿Cuál es el potencial eléctrico de la esfera? Entonces, movemos una carga desde el suelo hasta la esfera, o sea, la esfera está atrayendo, por así decirlo, esta carga y la va a mover.
o sea, va a realizar un trabajo de 6 por 10 a la menos 6 joules. Entonces, tenemos nuestros datos, donde Q va a ser igual a 5 por 10 a la menos 6. Nuestro trabajo va a ser 60 por 10 a la menos 6 joules y lo que queremos es nuestro potencial. Igual, revisen las diapositivas y se fijarán que hay varias fórmulas para el potencial eléctrico. Entonces, como nosotros tenemos trabajo y carga, podemos utilizar esta fórmula. Entonces, nuestro voltaje o potencial eléctrico más bien será igual a 60 por 10 a la menos 6 joules, que es nuestro trabajo, entre nuestra carga, que es 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Al final nos quedarían 12 joules sobre coulomb, pero recuerden que la unidad del potencial eléctrico son los volts. Entonces nuestro potencial eléctrico en este caso será igual a 12 volts. Ahora, en el siguiente problema, hay que determinar el potencial eléctrico a una distancia de 10 centímetros de una carga puntual de 8 nanocoulombs. ¿De acuerdo? Entonces aquí nuestra distancia es de 10 centímetros. Recuerden que hay que convertirla a metros, o sea 0.1 metros. Nuestra carga de 8 por 10 a la menos 9 coulombs. Siempre que vean nano, se refiere a por 10 a la menos 9 coulombs, ¿sí? Y nuestra K, que es la misma, de 9 por 10 a la 9. Entonces la fórmula que vamos a utilizar en este caso va a ser potencial eléctrico igual a K por Q sobre distancia. Entonces lo único que hacemos es sustituir porque ya nos dan todos los datos y solo nos pide encontrar el potencial eléctrico. Entonces nos quedaría 9 por 10 a la 9 por 8 por 10 a la menos 9 sobre 0.01 metros. Y todo esto al final nos va a dar 7.2 por 10 a la 2 volts. ¿De acuerdo? Entonces aquí solo sustituimos y ya obtuvimos el valor del potencial eléctrico en este caso. Luego este problema igual es sobre potencial eléctrico. Nos dice que un conductor esférico de 20 centímetros de diámetro tiene una carga de 3 nanocoulombs y nos pide calcular el potencial eléctrico en la superficie de la esfera y el potencial eléctrico a 20 centímetros de la superficie. Entonces igual ponemos nuestros datos, la K, la distancia y la Q, y utilizamos la fórmula anterior de potencial eléctrico igual a K por Q sobre R. Aquí solo sustituimos y lo único que va a cambiar va a ser la distancia, ¿de acuerdo? Entonces nuestro radio es de 10 centímetros, lo convertimos a metros. Y cuando queremos calcular el potencial a 30 centímetros de la superficie, pues tenemos los 10 centímetros del radio más los 30 centímetros de la superficie. Entonces por eso aquí tenemos el 0.4 metros. Entonces haciendo las operaciones, en el primer caso nos queda 270 volts y en el segundo caso nos queda 67.5 volts. Entonces aquí podemos ver que entre más nos alejemos, menor va a ser el potencial eléctrico que va a sufrir la carga. Bien, ahora pasando al tema de intensidad de corriente, que se denota con la letra I, vamos a realizar estos dos problemas. El primer problema nos dice que hay que determinar la intensidad de la corriente eléctrica en un conductor cuando circulan 86 coulombs por una sección del mismo en una hora. Y hay que dar los resultados en amperes y miliamperes. Entonces, aquí, ¿qué datos tenemos? Tenemos la carga de 86 coulombs y el tiempo, que es una hora. Entonces, los datos son Q, 86 coulombs, tiempo una hora. Recuerden que las horas las tienen que convertir a segundos y nos va a dar los 3600 segundos. Y la fórmula que se utiliza en este caso va a ser I igual a Q sobre T, o sea, la carga entre el tiempo. Solo hacemos la división, 86 coulombs sobre 3600 segundos, nos va a dar
0.0238 amperes. Recuerden que coulomb sobre segundo son amperes. Y en miliamperes lo único que hacemos es multiplicar por 1000 y poner el sufijo de m. Entonces nos quedarían 23.8 miliamperes. ¿De acuerdo? El siguiente problema nos dice, la intensidad de la corriente eléctrica en un circuito es de 13 miliamperes. ¿Cuánto tiempo se requiere para que circule por el circuito 120 coulombs? Y hay que expresar el resultado en horas. Entonces los datos que tenemos, 3 por 10 a la menos 3 amperes, que es lo mismo que 13 miliamperes, y la carga 120 coulombs. Entonces vamos a utilizar la misma fórmula que usamos anteriormente, la de I igual a Q sobre T. Entonces aquí lo único que hacemos va a ser despejar T. Entonces recuerden que la T pasa multiplicando y luego esta I va a pasar dividiendo. Al final nos quedaría que T va a ser igual a la carga entre la intensidad, de tal manera que sería 120 coulombs sobre 13 por 10 a la menos 3 coulombs sobre segundo. Y las unidades coulomb se va con los coulombs y nos quedan solo los segundos. Quedándonos que el tiempo sería 9.23 por 10 a la 3 segundos. Entonces yo aquí lo que hago es ya quitar el por 10 a la menos 3 y escribirlo como 9.232 segundos por la equivalencia. Recuerden que una hora equivale a 3.600 segundos. Entonces, haciendo eso, nos quedaría que el tiempo que se requiere para que circule por un circuito 120 coulombs cuando tiene una intensidad de corriente de 13 mA sería de 2.56 horas. ¿De acuerdo? Y ahora pasamos a la parte de resistencia eléctrica en un alambre. Si se fijan, esta es sobre el tema de la resistencia, y acuérdense que hay dos tipos, uno es de un alambre y otro es de una superficie. Entonces esta parte es para lo del alambre y nos pide determinar la resistencia eléctrica de un alambre de cobre de 2 kilómetros de longitud y 0.8 milímetros cuadrados de área, y en su sección transversal a 0 grados centígrados. O sea, el alambre en ese punto está a 0 grados centígrados. Entonces los datos que tenemos es la densidad, o bueno, la resistividad de 1.72 por 10 a la menos 8 ohms por metro. La R es la resistencia a la que nos piden. La longitud de kilómetros la tenemos que pasar a metros, que en este caso sería 2 por 10 a la 3 metros. Y el área de su sección transversal sería 0.8 milímetros cuadrados. Entonces tenemos que transformar las unidades para poder sustituir en la fórmula. La fórmula que utilizamos es la del alambre y es la resistividad por la longitud del alambre sobre el área de su sección transversal. Entonces ahora lo que nos pide va a ser convertir los 0.8 milímetros cuadrados a metros cuadrados. Entonces, sabemos que un metro es igual a 1000 milímetros. Un metro cuadrado va a ser igual a 1000 milímetros al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces, haciendo la operación nos quedaría que un metro cuadrado va a ser igual a 1 por 10 a la 6 milímetros al cuadrado. Entonces, haciendo nuestra operación de 0.8 milímetros al cuadrado por 1 metro al cuadrado sobre 1 por 10 a la menos 6 milímetros al cuadrado, recuerden que se hace de esta manera para eliminar las unidades. Nos quedaría que 0.8 milímetros al cuadrado va a ser igual a 0.8 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Entonces ya con nuestras unidades correctas, lo único que hacemos va a ser sustituir en nuestra fórmula. Entonces en este caso la resistencia eléctrica de un alambre va a ser igual a 1.72 por 10 a la menos 8 ohms por metro por 2 a la 3 metros
sobre, aquí el 3 va aquí, y este no va aquí, ¿de acuerdo? Ya. Sobre punto 8 por 10 a la menos 6 metros cuadrados. Entonces, al hacer toda esta operación, nos quedaría que la resistencia de ese alambre a esa temperatura sería de 43 ohms. La unidad para la resistencia, recuerden que son los ohms, ¿de acuerdo? Ahora vamos a hacer otro, pero ahora sí que ya tengamos la temperatura. Nos pide encontrar la resistencia de un alambre de cobre de 15 grados centígrados a 0 grados centígrados. Calcular su resistencia. Entonces, aquí el coeficiente del cobre, recuerden que esto lo vimos en la parte de temperatura, es de 3.8 por 10 a la menos 3 grados centígrados a la menos 1. La resistencia inicial es de 15 ohms. Nuestra resistencia final es la que queremos y la temperatura final es de 60 grados centígrados. Entonces nuestra fórmula es la que tenemos acá, que la resistencia después de cierta temperatura va a ser igual a la resistencia inicial por 1 más el coeficiente por la temperatura a la que se quiere calcular ahora. Entonces igual solo sustituimos, sería 15 por 1 más 3.8 por 10 a la menos 3, que es el alfa, por 60 grados centígrados, que es la temperatura que nos interesa. Entonces nos da que la resistencia a esa temperatura va a ser de 18.42 ohms. Entonces podemos ver que cuando al alambre de cobre se le aumenta la temperatura, aumenta su resistencia. Muy bien, esta fue la primer parte, la parte 1 de los ejercicios. Entonces revísenlos y si tienen alguna duda, no duden en preguntarme, ¿de acuerdo? Entonces nos vemos, chicos, que estén bien.